Entonces quería sin más introducir a la primera expositora, la doctora Delia Sánchez, que tiene una amplia trayectoria en los aspectos éticos vinculados a la investigación clínica, que va a referirse a este tema en primer lugar. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo más o menos media hora para hablar según el programa, así que evidentemente no va a ser todo lo que usted quería saber de la ética de la investigación y no se atrevía a preguntar. Vamos a focalizar en algunas pocas cositas, pero que espero que alcancen para motivar a más gente en querer seguir profundizando en este tema, que es apasionante. Bueno, vamos a empezar. Primero, si bien es ética de la investigación clínica, vamos de más a menos, ¿no? Ética de la investigación es un área de la bioética que a su vez es una ética aplicada, ¿no? Entonces vamos de más a menos. Y la ética de la investigación es la más normativa de las áreas de la bioética. ¿Qué quiere decir con esto? Que es en la que se han desarrollado más normas, que parece perogrullo, pero que quiere decir que hay como más lineamientos explicitados, incluso normas con aprobación de los estados en asambleas de organismos internacionales que permiten orientarnos. Eso es bueno porque por un lado, bueno, hay un camino que ya está hecho por los que nos antecedieron, hay toda una reflexión, hay la identificación de problemas. Y por otro lado, las normas se pueden cambiar. Y ustedes saben todo lo que está pasando, por ejemplo, con la Declaración de Helsinki, que de hecho en nuestro país nosotros seguimos manejando una versión que es la del año 2000 y no la de nuevas modificaciones, porque entendemos que algunas de las modificaciones recientes lo que han hecho es ir retirando derechos que tenían las personas o salvaguardas que tenían las personas, ¿verdad? Entonces, ese es el problema de la ética normativa. El otro problema de que sea el área más normativa de la bioética es que muchas veces uno se tiende a confundir ética con legislación, ¿verdad? Entonces, y si está legislado, está bien, si dice que puedo, es bueno, y uno a veces como que pierde la parte de reflexión que es la inherente a la bioética, ¿no? Al preguntarnos ante cada caso, ¿será que está bien? Es la pregunta básica de la bioética. Tiene pros y tiene contras eso que sea tan normativa la ética de la investigación. Y como todos saben, surge, es el tercer punto, a partir de la constatación de que aun cuando existían ya códigos, incluso en países como Alemania y otros países, sobre cómo se debía trabajar en la investigación con seres humanos, se constata que se avasallan los derechos de las personas muchas veces o a veces en el contexto de la investigación biomédica, ¿verdad? Entonces, por eso surge como un área tan fuerte y tan desarrollada y también tan normativa la ética de la investigación, que es diferente, por ejemplo, a la ética clínica, ¿verdad? En ese sentido. La ética de la investigación clínica se llama esto. Yo empecé con ética de la investigación, ¿verdad? Porque la ética de la investigación abarca todas las áreas, todas las ramas de la investigación. Especialmente, y yo puse ahí, pero no exclusivamente con seres vivos, ¿no? Con humanos y con no humanos. Pero no especialmente porque también, por ejemplo, en este momento todo lo que tiene que ver con medio ambiente, ¿no? Se toma muy en cuenta y es objeto de reflexión de la bioética y de la ética de la investigación dentro de la bioética, ¿no? Cuando uno habla de ética de la investigación clínica, ¿sí? La definición, por ejemplo, que da la Declaración de Helsinki es la investigación que se realiza junto con la atención, ¿verdad? Junto con la atención, por eso clínica, va junto con la atención realizada en seres humanos. Y el problema de esta definición es que
por ejemplo, los voluntarios sanos no están vinculados a la atención, no los estamos atendiendo por ninguna patología, ¿no? Por definición son sanos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que no fueron suficientemente diagnosticados como todos nosotros, pero bueno, tiene ese problema la definición, pero operacionalmente es la que usamos, sabiendo que incluimos en ella voluntarios sanos. Los límites son que al hablar de ética de la investigación estamos hablando de quiénes participan, los seres humanos en este caso, ¿no? Y no el tipo de investigación. Estamos hablando de la investigación en seres humanos. Entonces no es solo los ensayos clínicos. Esto es importante porque creo que ahora menos en nuestro país, pero durante muchos años existía la impresión de que si no le alterábamos algo en el cuerpo a la otra persona, eso no ocasionaba ningún problema ético, no había por qué pasar por comités, si lo único que íbamos a obtener era información, ¿no? Entonces, es por la persona humana y no por el tipo de investigación que hago. Y por eso cada vez se tiende a diferenciar menos entre investigación clínica e investigación en seres humanos, y de hecho el decreto 379 de Uruguay habla de la investigación en seres humanos, para evitar ese malentendido de que es el método y no el sujeto el que centra nuestro interés, ¿verdad? Hay un montón de normas internacionales sobre investigación en seres humanos y yo las puse ahí, no vamos a entrar en cada una de ellas, pero simplemente para apreciar. Además de esto, estas son todas a nivel realmente internacional y tienen distintos orígenes, ¿verdad? Desde el Código de Nuremberg del año 46, que sale del Tribunal Internacional de Nuremberg, con la representatividad que ese tribunal pudo tener en el contexto de finalización de la guerra, y que se centra en el tema del consentimiento informado, como ese toma el principal problema, a declaraciones de la Asociación Médica Mundial, que refleja la posición de los médicos del mundo, las de SIOMS, que tiene normas tanto para investigación clínica como para estudios epidemiológicos, que otra vez son las organizaciones médicas, pero ya no solo los médicos, ¿no? Es más amplia su composición. Y después las declaraciones de UNESCO, que la diferencia entre las que surgen de UNESCO y la de los demás es que UNESCO está constituida por los estados, ¿verdad? Entonces, lo que ha sido refrendado por la Asamblea General de UNESCO ha sido refrendado por los estados, ¿verdad? Han contado además de con el parecer de los especialistas, y eso han sido revisadas por las cancillerías, lo que sea, y tienen otro nivel de compromiso para los países. Si bien algunas tienen un peso moral y simbólico muy grande, como la Declaración de Helsinki, ¿verdad? Pero esto es lo que tenemos a nivel de normativa puramente ética. Ya a nivel de legislación, porque la normativa ética uno no puede obligar a nadie a cumplirla, ¿verdad? Uno aspira a que, pero el Estado no puede obligar a nadie a hacer lo que dice la Asociación Médica Mundial, ¿verdad? Puede tomarlo como referencia en un juicio. Por eso existe también normativa legal, porque el único que puede hacer cumplir verdaderamente cosas es el Estado. Y ahí también en Uruguay tenemos varias cosas. Lo primero que se aprobó, que fue la internalización en el año 98 de una norma Mercosur del 96, que en este momento los abogados discuten entre sí sobre si está vigente o no. De hecho, como Tratado Mercosur, nunca fue denunciado ante el Mercosur, por lo tanto, al menos a nivel internacional, sigue vigente en nuestro país, ¿verdad? Que trataba exclusivamente sobre farmacología clínica, y la virtud de esta resolución Mercosur fue, bueno, generar un espacio a nivel del Ministerio de Salud Pública que se ocupara especialmente de analizar lo que eran los ensayos clínicos, y que define muy meticulosamente cuáles son las responsabilidades de cada uno de los actores que intervienen en el proceso de investigación, ¿verdad? Los investigadores, los patrocinantes, el Estado. Y eso es bueno siempre, que cada uno tenga claro
cuál es su rol, qué le compete, qué tiene que hacer. A eso siguió el decreto 379 del año 2008, que es sobre toda la investigación en seres humanos, con lo cual salva un problema grande de lo que teníamos antes, que era solamente la investigación clínica farmacológica tenía algún tipo de normativa en Uruguay. Y después tenemos las normas de derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios de los servicios de salud, que también es del 2008, y sobre todo la reglamentación de esa norma en el año 2010, que tiene un contenido muy interesante, sobre todo en lo que se refiere a consentimiento informado, ¿verdad? O sea que tenemos todo ese corpus. Y en ética de la investigación, eso era para un marco, ¿no? Tenemos lo que yo llamo algunos o muchos problemas recurrentes y algunos problemas emergentes. Lo primero que puse ahí es el consentimiento informado. Por más que tenemos normativa y por más que han habido muchas instancias de formación y de entrenamiento, el que los consentimientos informados sean completos, sean comprensibles, ¿verdad? Y sean ajustados a lo que las distintas personas pueden captar, sigue siendo un problema en Uruguay y en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, o son tan extensos que uno mismo, después de la primera hoja, ya se olvidó de qué se trata, o tan extensos que aunque uno sea un premio Nobel de literatura no puede entender el vocabulario científico ahí, o tan limitado que dice, bueno, esto es experimental, suerte en pila, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer un buen consentimiento informado. Es muy difícil, es una tarea que requiere mucho pensar, mucho volver. Y es cierto que muchas veces, sobre todo muchos consentimientos locales que vemos, uno tiene la sensación de que se hizo al final cuando vencía el momento de los plazos para presentarnos a los financiadores y tiene como mucho menos análisis que los protocolos de investigación en sí. Y en los internacionales que uno ve, tienen el problema ese de la extensión infinita, ¿no? Y la referencia algunas veces a normas que no se aplican en Uruguay, con ausencia de las nuestras, ¿no? Toda esa cosa de la adecuación al medio donde se va a hacer. Otro tema recurrente que hay que reflexionar siempre es el tema de la investigación con poblaciones vulnerables. Y pasando primero a definir, bueno, ¿qué es una población vulnerable? ¿No? La vulnerabilidad, todos somos vulnerables, entonces hay poblaciones que tienen algunas características que los hacen más vulnerables que otros. Pero no hay un listado de los vulnerables, eso es una tarea a pensarla cuando uno desarrolla el protocolo. Estas personas con las que yo quiero investigar, por algún motivo, están en una situación tal de desventaja con respecto a mi investigador, además de la de que ellos tienen una patología que yo en una de esas no tengo, o sea, aparte de esa distancia investigador-investigado, ¿tengo alguna capacidad agregada yo de influir indebidamente en ellos para que consientan? Es una población cautiva porque además recibe otros beneficios de mi institución, del Estado, del que les va a llevar la cartita de investigación y les va a costar decir que no. Es una población bajo mando, por ejemplo, bajo jerarquía. Bueno, todos nos acordamos, por ejemplo, cuando todos los soldados de un cuartel de pronto se ponían altruistas y iban a dar sangre el mismo día, ¿no? O sea, eso define la vulnerabilidad. Uno hace algo sin decidirlo uno mismo, sino por una orden, ¿no? En el caso, sin ir a la investigación, en los donantes vivos, por ejemplo, de órganos, el dar la información con toda la familia junta, ¿verdad que lo hemos discutido en el INDT? Y que todos sepan cuál miembro de la familia debería donar el riñón, hace que esa persona esté vulnerable a todas las presiones de su familia. Es completamente distinto que dar la información por separado y el que quiera que diga, yo puedo, ¿no? O sea, no hay un listado a priori, hay que pensar, no es
los pobres, no, es cómo se puede influir mal o injustamente en esta población, y eso define la vulnerabilidad, ¿no? Otros problemas recurrentes, ahora sí en la investigación clínica, la continuidad de un tratamiento que se demuestre favorable en la investigación. El que se está estudiando o el resto del tratamiento que se usó, ¿verdad? ¿Quién es responsable de ellos? Nosotros en Uruguay decimos el patrocinante de la investigación. Pero ahí aparece, bueno, pero lo que ya estaba incluido en las prestaciones habituales, eso sí, no. ¿Por cuánto tiempo? ¿No? Y si después se pone en el mercado el producto, no alcanza con eso. ¿Qué es hacer disponible o hacer accesible? ¿Es lo mismo disponible que accesible? Yo entiendo que no, pero hay quienes entienden que con disponible alcanzaría, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son objeto de reflexión cuidadosa por un comité. Otra cosa es los beneficios post-investigación, que no es lo mismo que la continuidad del tratamiento, ¿verdad? Los beneficios post-investigación abarcan, según la Declaración de Bioética y Derechos Humanos, a la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Entre ellos se encuentra el conocimiento que se genera, que es algo que ha ido cambiando en las últimas décadas, de la época en la que quien investigaba lo primero que hacía era escribirle a los pares, mirá, estoy yendo por este camino, ¿qué opinás? Y se publicaba enseguida todo lo que uno había hecho, a un contexto en el que la mayor parte de la investigación se está haciendo por fuera de las universidades y dentro de empresas, y por lo tanto entran en juego todo el tema de las patentes, ¿no? Y entonces, el acceso al conocimiento como beneficio post-investigación para la sociedad en su conjunto empieza a entrar en entredicho, ¿verdad? Y hay que pensar, bueno, ¿se puede postergar? ¿Cuánto tiempo se puede postergar? ¿Se puede tener el conocimiento y esperar que no se use? O sea, los beneficios post-investigación cuando se hace trabajo de investigación en una comunidad. ¿Qué es un beneficio para una comunidad que no constituya al mismo tiempo un incentivo inapropiado, ¿verdad? A veces aparece, se va a ofrecer mejor calidad de la atención, se va a ofrecer atención médica. ¿Para siempre? A menos que se establezca una unidad de investigación en una localidad que piense hacer trabajo tipo Framingham, no se está pensando para siempre. Formación de recursos humanos, diseminación del conocimiento, ¿verdad? Hay toda un área de qué constituyen los beneficios post-investigación para la sociedad que es un problema no resuelto y que no se va a resolver de una vez para siempre, que se tiene que pensar con cada protocolo, porque puede ser diferente de uno a otro. La investigación con voluntarios sanos plantea, como todos imaginan, problemas muy grandes, porque uno de los primeros criterios que un comité mira para aprobar una investigación es la ponderación entre el riesgo y el beneficio, ¿verdad? Entonces, un voluntario sano, a diferencia de una persona que tiene una patología X, el riesgo que corre es siempre el 100%, porque de estar supuestamente sano podría pasar a tener un problema, ¿verdad? Entonces, 100%. Y el beneficio, si nosotros por otro lado decimos que no puede haber una inducción inapropiada, no, entonces pensamos que el beneficio no puede ser el económico, ¿verdad? Puede haber un beneficio altruista de que contribuyo a la ciencia. Cuando yo era estudiante doné sangre para algún estudio que se hacía en el Instituto de Higiene por amor a la ciencia, pero ¿será para todo el mundo ese o se estará haciendo correr un riesgo inapropiado? Entonces, ¿y cómo valoro cuál es el monto del riesgo? La investigación en comunidades, que tiene problemas desde definir qué es una comunidad, ¿verdad? Que no es solo gente que vive sobre un territorio
geográficamente delimitado, sino gente que se reconoce perteneciente a un grupo, o comunidades que son definidas por el investigador. Los pacientes diabéticos de 16 a 19 años que se atienden en tal lugar. Para el investigador es una comunidad. Para los miembros de ese grupo nunca se enteraron que son una comunidad, ¿no? Entonces, la investigación en comunidades, hay una norma específica que es la SIOMS que plantea un montón de problemas. Y el riesgo, más allá del riesgo que corren los individuos, como cualquier investigación, es que la investigación en comunidades puede potencialmente generar estigmas sobre una comunidad estudiada, ¿verdad? Ese yo creo que es uno de los riesgos mayores y que a veces se subestima. Un ejemplo que me gusta dar: si yo hago un estudio de prevalencia de consumo abusivo de alcohol en 2 ciudades de Canelones, ¿no? Para ver si hay algo que es diferente, y publico que en una es, yo qué sé, el doble que en la otra, cuando una persona lee eso y va a contratar una babysitter para su hijo porque se le acabó la licencia maternal, y en una de esas no quiere contratar una de la población de la que yo acabo de decir que la mayor parte de la gente toma mucho alcohol, ¿no? Entonces, no dice nada sobre el individuo, pero lo perjudicó igual. Y en una de esas era un astemio total que yo iba a contratar. Pero generé a través de una investigación de poblacional, ¿no?, epidemiológica, un estigma sobre un grupo que lo perjudica, ¿no? Entonces, la investigación en comunidades tiene que ser pensada cómo se va a informar, cómo se va a devolver eso, cómo se van a publicar. Y 2 temas que siguen siendo recurrentes y que reaparecen en las discusiones de reactualizaciones de la Declaración de Helsinki son el doble estándar terapéutico, que lo que quiere decir es, cuando hago estudios clínicos, sobre todo farmacológicos, ¿contra qué comparo? Comparo contra el mejor tratamiento comprobado o comparo contra lo que existe en la localidad, ¿verdad? Y hay quienes defienden que es distinto al mejor tratamiento comprobado en países del primer mundo, ¿no? Entonces hay quienes dicen, no, eso es aplicar un doble estándar terapéutico y un doble estándar ético y no es aceptable. ¿Por qué se dice que no es aceptable? Por un motivo de derechos humanos, pero también porque si se hace investigación para avanzar el estado del conocimiento, lo que uno quiere descubrir es si lo que estoy investigando es mejor que lo mejor que existe y no que es mejor que alguna cosa que hace algo, pero que no es lo mejor que existe, porque ese nivel, no sé, muchos entendemos que esa pregunta ya se pasó, ¿verdad? Entonces que no es ético seguir haciendo una pregunta que ya se respondió. Hay cosas que son mejor que esto, o sea, seguimos para adelante. Los que defienden aplicar el doble estándar terapéutico, y por lo tanto entendemos ser ético, dicen, bueno, pero en algunos lugares del mundo no hay, por ejemplo, condiciones de los servicios de salud que permitan las condiciones de internación, de mantenimiento de la cadena del frío, lo que sea, para aplicar el mejor tratamiento comprobado. Entonces, ¿nunca vamos a investigar con esas poblaciones? Mi respuesta es, si se puede investigar con otras poblaciones, no investigar allí, ¿verdad? Realmente, para mí la respuesta es no. Pero hay quienes dicen, eso es injusto y debería revertirse. Yo presento siempre las 2 posiciones porque no es que las respuestas estén dadas para siempre y que haya un bando de los malditos y un bando de nosotros los angelicales, sino que la gente ve las cosas parado en distintas situaciones. Y el uso de placebo en la investigación también se discute mucho. En nuestro país se es muy firme en que si existe un tratamiento comprobado, así sea para una molestia, se lo debe brindar. ¿Basado en qué? Y yo estoy de acuerdo con esa posición. Basado en que el investigador, además de investigador, tiene una función de tratante. Y en la relación médico-paciente se establece un contrato que no se firma,
pero es un contrato implícito de confianza basada en que voy a hacer todo lo mejor posible para el otro. Hacer todo lo mejor posible para el otro implica no retasearle algo que lo haría sentir mejor o menos dolorido o menos angustiado, lo que sea, existiendo la posibilidad real de ofrecérselo, ¿verdad? Entonces, ese es el... Los que defienden el uso de placebo existiendo tratamiento comprobado, no lo hacen en cualquier contexto, tampoco dicen, bueno, un grupo que vaya a la muerte y eso. Tiene limitaciones, pero se presentan limitaciones, bueno, pero que son poco claras. Para males menores, de corta duración, ¿no? Yo qué sé, básicamente a uno siempre lo que le pasa al otro le parece mucho más menor que si me pasara a mí, ¿no? Entonces, vómitos, por ejemplo, hay quienes dicen es una cosa menor, claro, pero vómitos vinculados a terapia en oncología no es una cosa menor. La cefalea, bueno, depende. O sea, los motivos que se aducen son motivos para disminuir la cantidad de personas que intervienen en un estudio, ¿verdad? Porque el efecto se vería antes, entonces se dice, en vez de exponer a un número X de personas a los riesgos que incluye siempre el participar en un ensayo clínico, por definición, el brazo que estoy estudiando no sé si funciona, o sea, se corre un riesgo. Al poderlo comparar contra placebo, el grupo que recibe placebo no sufriría un daño por iatrogenia, no sé, y el grupo de estudio es más pequeño, por lo tanto se expone menos gente al riesgo del brazo de investigación. O se expone gente durante menos tiempo, porque no voy a necesitar ver durante tanto tiempo. O sea, yo creo que son excusas que realmente uno puede desarrollar, el hacer un buen protocolo metodológicamente sólido sin negar el conocimiento que ya tengo a las personas, ¿no? Pero ustedes sabrán, por ejemplo, que la FDA acepta el uso de placebo en ciertas condiciones, y bueno, entonces son datos de la realidad, con que uno no los mencione no desaparecen. Y la última versión de la Declaración de Helsinki también acepta algunos usos de placebo, por eso es que nosotros en Uruguay trabajamos con una versión anterior. Y después hay algunos problemas que son como más los emergentes. Aquellos no desaparecieron, se van acumulando, ¿no? Una es que cada vez más tenemos la presencia de bancos, los biobancos, bancos de muestras, bancos de células y todo, que plantean el problema de a quién pertenecen, ¿verdad? Un pedazo de mí, ¿soy yo o no soy yo, verdad? Algunas células mías siguen siendo, ¿no? Es la esencia del ser humano. Y plantean, eso va unido a si los pedacitos míos se aplica pensarlos como una cosa que por lo tanto se puede vender, se puede, ¿no? O parte de la persona y se aplican los mismos criterios que a la persona humana, que no es vendible, que no es, ¿no? Entonces, hay eso. El problema además con los biobancos es que para ser útil, sobre todo para las grandes investigaciones con N muy grandes que se están planteando, sobre todo la gente que hace investigación básica, es que tienen que estar además unidos a datos, ¿verdad? Porque si yo no sé qué le pasó a esa persona, qué otras características tiene y cómo evoluciona en el tiempo, no me sirve de nada tener, ¿no?, células o tejidos. Por lo tanto, es todo el acceso a la información personal por un tiempo inespecífico, ¿no? Quizás para siempre. Y además está el tema de consentir. ¿Cómo consiento yo a lo que no sé que se va a hacer en el futuro? Nosotros volvemos al tema de los consentimientos informados. En Europa, que hay un movimiento de creación de biobancos importantes, se está hablando mucho de los consentimientos genéricos, pero y que después cada estudio
lo revise un comité de ética. Pero el tema es que los seres humanos, toda la humanidad, no comparte un único sistema de valores absolutamente homogéneo, ¿verdad? Entonces, no es bueno para toda la humanidad lo mismo. Entonces, es posible, con una cuestión así, que las personas acabaran contribuyendo a investigaciones que para su sistema de valores pueden ser inadmisibles, ¿verdad? Entonces hay un problema no solo de confidencialidad y de derecho a la privacidad, sino también un problema moral. No contribuir a aquello que para mí es malo, yo qué sé. Un estudio sobre los efectos de la radiación porque se está probando una nueva arma. Para algunos puede parecer aceptable, pero para otros puede ser completamente inaceptable. Podemos delegar eso en un comité que va a estar viviendo quizás en otro lugar, en otro tiempo, para saber si yo quería contribuir a esa investigación o no. Ese es el gran problema ético de los biobancos, ¿no? La investigación genética y la clonación terapéutica que se viene a pasos acelerados, ¿verdad? Con técnicas en las que se destruyen embriones y técnicas en las que no se destruyen embriones, ¿no? Entonces tenemos las dos cosas. Entonces, algunas de las reflexiones éticas de la clonación terapéutica pasan también por el tema de la investigación con embriones humanos y otros por el tema de qué es el ser humano nada más y de si se puede o no pensar en la clonación aún para fines de que nazcan personas sanas, ¿no? Todo el tema de la investigación con embriones humanos. La transnacionalización de la investigación biomédica, nosotros trabajamos en un contexto de que confiamos en que los estados van a hacer cumplir las normas que se refieren tanto a las legales como a las normas éticas que acordamos, pero la investigación cada vez más es transnacional, entonces hay un problema de saber qué estamos haciendo, cómo asegurar que se cumple aquello que pensamos que se iba a cumplir cuando era en un único país con sus propias normas. Y el otro tema es el de la falta de acceso a los resultados de la investigación, que lo mencioné antes, muy vinculado al tema de la propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces, no solo a los productos, sino al conocimiento que nos permite avanzar en la ciencia y avanzar en la generación original de otros productos, pero como hizo la humanidad hasta ahora, ¿no? Construyendo sobre lo que habían hecho los demás. Eso hoy es un problema real. Entonces, ante toda esta cantidad de cosas, yo les dije antes, no hay un recetario, ¿no? Ante problema 1, abra la página tal. Pero tenemos los comités de ética. Los comités de ética, ¿qué deben hacer ante los viejos y nuevos problemas, ¿no? Uno básico es conocer y aplicar la normativa, la nacional y la internacional. Una base por la cual personas que integramos comités y tenemos quizás distintas ideas políticas, distintas convicciones religiosas o no tenemos convicciones religiosas, distintas posiciones ante una infinidad de cosas, si estamos de acuerdo en que el valor último es la dignidad de la persona humana, podemos reflexionar teniendo eso como objetivo último, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo afecta esto a la dignidad de las personas? Y bueno, tratar de entre todos los que integran un comité, encontrar respuestas para ese caso. Por eso es que es por casos, no es en general siempre igual. Monitorear las investigaciones en curso, que parece una cosa muy sencilla, es muy difícil de hacer por la falta de recursos, pero además porque implica mucho tiempo, y ustedes saben que los comités son honorarios y son además de todas las otras cosas que la gente hace. Y una cosa de estar preparados para el futuro, que es también estudiar y reflexionar sobre las implicancias éticas
de los nuevos avances científicos en las áreas de trabajo, ¿no? Para prepararse dentro de lo posible ante posibles solicitudes futuras, ¿no? O sea, hay un trabajo del comité que es el trabajo del estudio, ¿no? De estar pendiente de lo que en una de esas nos puede llegar, porque así cuando aparece la solicitud no empezamos de cero. Como espero haberles transmitido, es muy lindo ser miembro de comités de ética de la investigación y espero que parte de la audiencia se ofrezca, porque los relevos no aparecen tan fácilmente, pero es una cosa, Yo creo que, no sé si cumplí con el tiempo, les agradezco y les dejo esto así como un pantallazo general. Muchas gracias. Bueno.